pasada comenzamos con el artículo 60, que es el que nos habla de la autoría. ¿Sí? Recuerdan que habíamos planteado, voy a ir un más atrás, allí habíamos planteado que en el artículo 60 tenemos dos numerales. El primero nos hablaba de la autoría inmediata, el autor inmediato, es el que ejecutaba los actos consumativos del delito. ¿Sí? Este primer ítem no nos causaba tantos inconvenientes en el sentido de que el autor era quien realizaba los actos ejecutivos, quien conjugaba de propia mano, si se quiere, el verbo nuclear de la figura penal. ¿Sí? Pero después habíamos planteado también que nos plantea el segundo inciso del artículo 60 otra forma de autoría, que era la autoría mediática, que así plasmábamos lo que decía que son los que determinan a personas no imputables o no punibles a la realización del delito. Incluso habíamos analizado la imagen que parecía que una persona lo estuviera justamente haciendo determinar, ¿sí? Estuviera determinando a otra persona que parecería ser una persona demente, le estaría determinando la idea, haciendo nacer la idea de la comisión del delito. Exactamente. Cecilia, discúlpame, te interrumpo ¿Sí? un minuto simplemente. ¿Sabés que hay, la audición sale con alguna dificultad, en parte entrecortada? Hola. Tal vez podrías ajustar allí, a ver. Hola, ahora me escuchan un poquito mejor. Un poquito, pero sabes que de todas maneras hay como un retumbe o algo así. Así, si no lo hago. A ver, así me escuchan mejor. Un poco mejor, sí, un poco mejor. Capaz que puede ser, la tele la tengo apagada. Estoy bien cerca del micrófono. Ahí, estando así, se escucha un poco mejor. La cuestión es poder mantener esa fidelidad, ¿no? Que no te distraiga Bien. tampoco. No hay problema. Y a ver, Bien. sabés que acá me dicen que si te sacás los auriculares capaz que se escucha mejor. No sé. Sí. No, Yo porque pensé que no me agarraba. Bueno, a ver, voy a intentarlo. a ver ahí. No, ahí no, ahí no. No. No, el tema, a veces, mira, yo por ejemplo en este momento no tengo auriculares, no sé cómo se me escucha a mí, creo que, no sé, pero capaz que es un problema de configuración. Ponételos, colocalos de nuevo, Cecilia. Yo creo que es un problema de mi máquina que no sé cómo hacer para poder utilizar el micrófono de la computadora directamente, porque Exacto. siempre lo utilicé con los Con auriculares. auriculares, sí, eso no hay duda que es un problema de configuración, pero bueno, ahora Bien. en este momento no lo vamos a resolver de esa manera, después Sí. en otro momento lo ves tranquilo. Voy a prestar bien atención para que cualquier cosa ustedes me vuelvan a interrumpir las veces que sea necesario, porque bueno, la idea es que se escuche bien, que quede claro. Esa es un poco la idea, porque estás manejando unos conceptos importantes y los que se vienen también, y bueno, la idea es esa, que todo el mundo pueda escuchar con claridad y no se distraiga. Pero bueno, ahora está Bien. mejor, Cecilia, adelante por favor, y cualquier cosa yo te aviso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, habíamos entonces hablado, estábamos en el segundo inciso del artículo 60, que nos planteaba, bueno, la idea de la autoría mediata, ¿sí? Que son quienes determinan a personas no imputables o no punibles a la realización del delito. ¿Sí? Vieron que allá abajo dice, si a mí me hace eso, lo mato. Está tratando de incentivar, de hacer nacer esa idea, de determinar al otro que no tenía la idea en mente, de que esa idea nazca en su mente y que efectivamente realice el delito. Y luego habíamos comenzado a ver algunos ejemplos de autoría mediata. Creo que nos habíamos quedado en el del medio, que planteaba la idea
de valerse de personas no punibles, ¿sí? A los efectos de determinar a esas personas a que cometan el delito. Allí, entre paréntesis, se pone un ejemplo que es ordenar al hijo a que sustraiga las joyas del padre. Nosotros habíamos planteado que en el artículo 41, ¿sí?, del Código Penal, nos planteaba, ¿sí?, voy a buscar el 41, aquí. En el 41 nos plantea el parentesco, ¿sí?, en los delitos contra la propiedad. Entonces nos decía, quedan exentos de pena los autores de los delitos contra la propiedad, excepción hecha de la rapiña, extorsión, secuestro, perturbación de la posesión y todos los cometidos con violencia cuando mediaran alguna de las circunstancias siguientes. Y allí el código nos plantea determinadas circunstancias en las cuales existe un vínculo, ¿sí?, de parentesco. Por ejemplo, los que fueran cónyuges en perjuicio del otro. El segundo ítem nos habla de los descendientes legítimos en perjuicio de los ascendientes. El tercero, los hermanos cuando conviven en familia. ¿Sí? Entonces, quien se vale de esta circunstancia, ¿sí?, es decir, quien determina a una persona no punible, ¿sí?, por ejemplo en este caso el hijo, a que le sustraiga las joyas al padre, ¿sí?, esa autoría se va a desplazar, ¿sí?, para el autor mediato, que es esa persona que determinó al no punible a cometer el delito, en este caso a sustraerle las joyas al padre. Por otro lado tenemos cuando una persona se vale de inimputables. En este caso hablamos de personas, por ejemplo, como allí dice, menores de edad o dementes. Esto tiene que ver con la figura que veíamos anteriormente, ¿sí? Cuando hago nacer la idea en la mente de esa persona que, bueno, valga la redundancia, está demente, cuando hago nacer la idea, cuando determino a esa persona que es inimputable a cometer el delito, ¿sí? Ahí también estamos hablando de la autoría mediata, ¿sí? El autor mediato se vale de una persona inimputable para hacerlo cometer el delito. En ese caso también tenemos que la responsabilidad, esa autoría, se desplaza a la persona que hace determinar la idea. Este es otro ejemplo de autores. Y por último, tenemos un ejemplo, ¿sí?, que nos dice valerse de un aparato organizado de poder, ¿sí? Esto tiene relevancia con el dominio de la teoría, el dominio del hecho, la teoría del dominio del hecho. Esta teoría fue creada, fue mencionada hace mucho tiempo, ya por Hegel, por Goldschmidt, pero no la mencionaban específicamente en ese sentido, tal cual lo menciona Roxin, que Roxin es el que realiza la teoría y le agrega, ¿sí?, esta característica, ¿sí?, del aparato organizado de poder. ¿Qué es lo que quería decir Roxin con esto? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de valerse de ese aparato organizado de poder? Tiene que ver con quienes se encuentran en la cúspide, ¿sí?, en los altos mandos de ese aparato, ¿sí? Esas personas que dan órdenes valiéndose de ese aparato de poder, ¿sí?, que en cierta forma los protege y le permite dar esas órdenes, y tiene del otro lado personas que sí o sí van a cumplir esas órdenes, ¿sí? Yo traje aquí, seguramente ustedes lo deben haber leído, del libro de Chávez, que me parece importante plasmar la idea de Roxin, porque es muy, muy, muy claro cómo lo explica él. Lo encuentran en el libro de Chávez y dice, mi idea fundamental, primero él explica que el dominio de la organización fue desarrollado por él, dice, como nueva y autónoma forma de autoría, aproximadamente en el año 1963. Pero ahora explica un poco por qué es que decide y qué es lo que lo hace realizar esta teoría, ¿sí? Dice, mi idea fundamental era que, como fundamento del dominio del hecho,
en tanto criterio decisivo de la autoría, solamente hay 3 formas típicas según las cuales se puede dominar un hecho, sin cometerlo de propia mano. Dice, se puede obligar al ejecutor, se lo puede engañar, o se puede, y esta es la nueva concepción, mandar sobre un aparato de poder para que asegure la ejecución de órdenes aún sin coacción y sin engaño, porque el aparato como tal garantiza la ejecución. Dice, el que da la orden puede prescindir de una coacción o engaño del autor inmediato, dado que el aparato, aún para el caso de avería de uno de ellos, tiene otro a su disposición para tomar su función. Dice, de ahí que también, que sea también característico de esta forma de autoría inmediata que el hombre de atrás, por lo general, no conozca personalmente al ejecutor. Dice, el ejemplo histórico que tuve a la vista para el desarrollo de esta forma de autoría inmediata fue el dominio del poder nazi. Cuando Himmler o Eichmann, quien fue sometido a proceso en 1961 en Jerusalén, daban una orden de homicidio, podían estar seguros de su ejecución, porque a diferencia de la instigación, la eventual negativa de aquel a quien se ordenaba la ejecución carecía de relevancia para que el hecho ordenado no sucediera. No importaba si ese soldado a quien se le había dado la orden no la acataba, porque en verdad había otro soldado, o sea, el que no la quería acatar iba a ser fácilmente sustituible por otro soldado que sí cumpliera esa orden, ¿sí? Miren lo que dice. El mismo sería realizado luego por otro. Autor mediato es, según esta concepción, el que se instala ante la palanca de mando de un aparato de poder, sin importar en qué grado de jerarquía, y mediante una indicación puede provocar hechos que no dependen de la individualidad del ejecutor. Por eso se habla de la teoría del dominio del hecho. Quien tiene el dominio del hecho, del cómo, del cuándo, ¿sí?, es esa persona que se encuentra, por decirlo de alguna manera, en la cúspide de ese aparato de poder y que es quien da las órdenes. Por último, Roxin plasmaba, es entonces la fungibilidad, la ilimitada posibilidad de reemplazo del autor inmediato, lo que garantiza al hombre de atrás la ejecución del hecho y lo que permite dominar el acontecimiento. El ejecutor inmediato, dice, es solamente una ruedecilla sustituible en la maquinaria del aparato de poder, ¿sí? Es decir, es una parte, ¿sí?, que es, por eso se habla, Roxin habla de esa fungibilidad, ¿sí?, plasmando que esos soldados, ¿sí?, eran fácilmente sustituibles, que el aparato de poder estaba preparado para que si una persona, en este caso el soldado, no quería cometer el asesinato, por ejemplo, que le habían dado la orden de cometer, enseguida era sustituido por otro. Por lo tanto, el aparato organizado aseguraba a quien daba la orden que ese asesinato se iba sí o sí a cometer. Es muy interesante la teoría que plantea Roxin. Esta teoría se aplicó además, quiero buscar bien, se aplicó en el caso argentino, en la sentencia del 9 de diciembre del año 85, ¿sí?, en la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo criminal y en lo correccional, cuando se condenó a los excombatientes, a los excomandantes, en el caso argentino, que cometieron desde el 76 al 86, bueno, que dieron órdenes de bueno, todo tipo de atrocidades, de asesinatos a personas. En ese caso y en esa sentencia se aplica la teoría del dominio del hecho para poder responsabilizar a esas personas que se encontraban al mando, ¿sí?, de ese aparato de poder y que daban las órdenes, ¿sí? También hay una sentencia voy a ver si la encuentro aquí, una sentencia del caso peruano, luego les paso porque no tengo aquí el número de sentencia, pero en el caso peruano también
se condenó a Reynoso, que era un líder, el líder del grupo de Sendero Luminoso, de un grupo guerrillero, se lo condenó también por autoría mediata, porque si bien él no realizaba de propia mano los asesinatos, sí era quien mandaba, quien tenía total dominio del hecho, quien decía cuándo se iban a hacer los asesinatos, los atentados que hacía este grupo guerrillero, cuándo lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer, si tenía toda la logística, la manejaba él, y sobre todo las órdenes las daba él, ¿sí? De cómo, cuándo y en dónde se iba a realizar esos homicidios. Por lo tanto, a él se lo condenó también, en un caso, después le pasó el número de sentencia, también se lo condenó por aplicando la teoría de Roxin. También tenemos, otro ejemplo que les pongo, el caso que mencionaba también acá Roxin de Eichmann, Adolf Eichmann, no sé si lo estoy pronunciando bien, que era el que en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se encargaba de toda la logística del traslado de los judíos a los campos de concentración. Entonces, era quien tenía, si bien no estaba totalmente en la cúspide, sí tenía un mando medio que le permitía realizar, ¿sí? Y dar esas órdenes y manejar todo el aparato logístico que hacía posible que después esas personas fueran asesinadas. Él también fue condenado, si no me equivoco, en el año 61, fue condenado a muerte y se le aplicó también esta teoría del dominio del hecho, ¿sí? Porque era quien tenía el dominio del hecho, entre otras personas que también lo tenían, ¿sí? Pero era quien daba las órdenes del transporte y quien se encargaba de toda la logística, ¿sí? Bien, esos son algunos ejemplos que realmente son muy interesantes para que vean cómo se aplican los hechos, esta teoría que a veces la podemos quizás ver un poco alejada, pero cómo efectivamente eh, en muchas ocasiones en la historia se ha aplicado la teoría de Roxin. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos hace un resumen y es de suma importancia los efectos de poder entender el grado de participación, ¿sí? Cuando nosotros ya vimos la autoría, ¿sí? ¿Qué es lo que se considera un autor? De acuerdo al artículo 60, ¿sí? Vamos a ver después lo que se considera un coautor, vamos a analizar el artículo 61, y luego vamos a pasar al artículo 62 para ver lo que se considera un coautor. Pero ya desde aquí podemos tener una idea, ¿sí? Y voy a tratar de explicar esta diapositiva a los efectos de que se pueda entender el grado de participación y cómo comienzan, ¿sí? a intervenir en la realización, en el proceso ejecutivo del delito. En primer término, vieron que dice, bueno, los actos preparatorios no son punibles, salvo excepciones a algunos delitos puntuales, pero la regla es que no son punibles. Allí nos aparece el ejemplo de la rapiña al banco con sustracción de cosa ajena. Si ustedes se observan, comienza diciendo proceso de ejecución. ¿Sí? Nosotros tenemos todo el proceso ejecutivo del delito, todo el iter criminis, como dice su título. Tenemos el proceso de ejecución, el periodo de consumación y eventualmente el agotamiento, ¿sí? El periodo de consumación se realiza cuando efectivamente se puede apoderar, se puede tener disponibilidad de la cosa que se sustrajo. Allí estamos frente al periodo de consumación. Siempre cuando estamos en ese terreno vamos a estar hablando de autores, ¿sí? O eventualmente de coautores. Vieron que allí dice autor, tanto mediato como inmediato, está presente en toda la ejecución del iter criminis, desde el proceso de ejecución hasta el agotamiento. Porque como bien lo veíamos en la diapositiva anterior, es la persona que efectúa los actos consumativos del delito. Es quien conjuga el verbo nuclear. Ese es el autor. Por tanto, sí o sí lo vamos a tener presente en el periodo de la consumación.
Eventualmente también podemos tener el agotamiento del delito, que es cuando además, imaginémonos que luego de sustraer una cosa mueble, ¿sí? Luego de sustraer, la vendemos y tomamos esa plata para comprarnos un celular que era el fin para el cual para el cual cometimos el delito. En ese caso vamos a tener además un agotamiento porque saqué provecho de ese delito que yo cometí. Es decir, además de de sustraer y apoderarme de esa cosa mueble, la termino vendiendo para realizar el fin para el cual efectivamente yo cometí el delito, ¿sí? Entonces, importante ver que en todo el proceso de ejecución del delito en el iter criminis tenemos el autor presente. Si vamos un escalón más abajo, vamos a ver que dice coautor, ¿sí? Y vamos a ir al artículo 61, que nos dice que se entiende por coautor. En la siguiente diapositiva lo tenemos nuevamente y lo vamos a analizar. Pero vamos específicamente ahora a analizar el numeral 2 y 4 del artículo 61, que son los que nos dice que se entienden como coautores, que, de acuerdo a lo que ya habíamos planteado, es otra de las categorías por las cuales puede responder una persona. El artículo 2 nos plantea quiénes son coautores, ¿no? Quiénes entienden que son coautores. Los funcionarios públicos que, obligados a impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen antes de la ejecución, ahí tenemos que prestar atención, vieron que dice anterior, bueno, los que están antes de la ejecución, si nosotros miramos a ver si con mi flecha lo pueden ver, si nosotros miramos, acá tenemos el periodo de consumación, y acá, hasta aquí, es a donde nosotros podemos ver la presencia del coautor, desde el momento de la ejecución y también en el periodo de consumación. Cecilia, discúlpame que te interrumpa. Perdón. No, simplemente porque Valentina está levantando Sí, la mano, que tal vez quiere hacerte una sí, pregunta. Y perdón. Valentina, te agradezco si puedes prender la cámara, por favor, cuando hables. Gracias. Adelante, Valentina. Sí, que tenía una duda con el agotamiento, que no lo entendí. Si Bien. podías volver a Sí, por supuesto. explicarlo. Sí, no hay problema. Vieron que nosotros tenemos el iter criminis. El iter criminis lo que nos plantea es todo el proceso de ejecución del delito, ¿ah? Desde que se comienza la ejecución hasta que pasa por la consumación y llegamos al agotamiento. En la flecha del agotamiento vieron que dice provecho, ¿sí? Cuando esto a qué apunta, es a cuando yo logro ese fin para el cual cometí el delito. ¿Ah? El delito ya está consumado. Cuando yo, por ejemplo, si hablamos de la rapiña, cuando yo me apoderé, cuando yo sustraje ese bien mueble, en este caso, si la rapiña va a ser con violencia, cuando yo lo sustraje, lo puse dentro de la esfera de disponibilidad mía, imaginémonos que me fui, salí corriendo. Ahí ya tengo el delito consumado, ya realicé los actos típicos, ¿sí?, que me pide el tipo penal, ya realicé los actos consumativos y conjugué el verbo nuclear de la sustracción y el apoderamiento. El agotamiento es un paso más, es cuando yo, luego de que tengo, imaginémonos ese dinero, imaginémonos que rapiñé dinero, voy y me compro unos championes, porque yo quería ir a rapiñar para tener la plata para comprarme unos championes. Fui un paso más y además de ya haber consumado el delito, compré eso que yo quería, que fue el fin, que fue el motivo que me llevó a cometer el delito. ¿Quedó un poco más claro? Sí, quedó más claro, sí. Bien. Gracias. Gracias. Bien. Luego de, vuelvo a repetir, cuando estamos en el iter criminis, cuando estamos, en el proceso ejecutivo del delito, tanto en el proceso de ejecución como en el periodo de consumación y el agotamiento, siempre va a estar presente allí el autor. Y también vamos a tener el coautor. Cuando hablamos
de periodo de consumación tenemos tanto al autor como al coautor, que de acuerdo a lo vemos plasmado en los numerales 2 y 4 del artículo 61. El artículo 61, en el numeral 2, como dijimos, nos plantea: los funcionarios públicos que, obligados a impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen, antes de la ejecución, ¿sí? Antes de la ejecución, y para decidirla, prometido encubrirla. ¿Ah? Entonces ahí entra el funcionario público, entra como coautor, porque determina, si se quiere, ¿sí?, a los demás, a las personas que van a cometer el delito, que van a ser en este caso autores, lo que les dice es: yo soy funcionario público y tengo la obligación de denunciar este delito, prometo no denunciarlo, ¿sí? Entonces, determina, en cierto sentido, a los autores a que cometan el delito porque entienden que van a salir impunes de esa situación, porque quien tiene la obligación de denunciarlo no lo va a hacer, ¿sí? Ahí vemos que el autor, tal como lo plantea el artículo, tiene el coautor actúa antes de la ejecución, ¿sí?, en ese caso. Por lo tanto, ya lo podemos situar desde aquí hasta aquí, porque ahora vamos a ver en el 4, dice, los que también son considerados coautores, dice, los que cooperan en la realización, sea en la fase preparatoria, sea en la fase ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer, ¿sí? Ya cuando entramos y planteamos la fase ejecutiva, ya estamos hablando de ese periodo de consumación, el momento de la consumación del delito. Por lo tanto, el autor va a estar presente y además, si analizamos los otros numerales también del artículo 61, que nos habla de los coautores, vamos a ver que nos dice, por ejemplo, en el 3, en el numeral 3 nos dice los que cooperen directamente en el periodo de la consumación. Entonces, recuerden, por eso lo tenemos, cuando hablamos de autores, lo planteamos hasta el periodo de consumación, porque están presentes. Los que no vamos a ver presentes cuando hablamos del momento consumativo es a los cómplices, que tal como lo indica la flecha de los cómplices, ¿vieron? Ellos actúan en momentos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños y previos a la consumación. Cuando estamos en la etapa de la consumación no vamos a ver a los cómplices, vamos a ver a autores o a coautores dependiendo del grado de participación que hayan tenido, ¿sí? Luego vamos a dejar esta pregunta, me gustaría ver coautores y cómplices, y luego vamos a intentar responder la pregunta que nos plantea, que está planteada ayer en la diapositiva, pero me parece que sería más fructífera si vemos un poquito más en detenimiento el concepto de coautor, el de cómplice, y después hacemos esa pregunta a ver qué opinan ustedes. Vamos ahora a ingresar un poquito más en profundidad al concepto de coautor, que es este que estamos viendo, que lo encontramos en el artículo 61. ¿Sí? En el artículo 61 tenemos, en el numeral 1 nos dice, ¿qué se consideran coautores? Los que fuera del caso comprendido en el inciso 2 del artículo anterior, determinen a otros a cometer delitos. Si nosotros nos vamos al inciso 2 del artículo anterior, nos situamos en el artículo de los autores, específicamente de la autoría mediata, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta acá, para que quede claro, porque pueden surgir dificultades de comprensión a la hora de decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el coautor, entre el autor, del inciso 2, que determina una persona, y este coautor, ¿sí? Que también nos está planteando que determinan a otros a cometer delitos. Voy a volver un poquito para acá. Como decía aquí esta diapositiva, el autor,
¿sí? En este caso el autor mediato, va a determinar, o sea, la diferencia principal es que el autor determina a personas no imputables y no punibles a la realización de delitos. Sin embargo, el coautor no nos hace esa diferencia, ¿sí? Es decir, no toma en cuenta que la persona sea inimputable o sea no punible, ¿sí? Acá determina a otros a cometer delitos. Son personas que son punibles y son imputables. Esa es una diferencia básica, porque si no quedaría, capaz que se hace más difícil ver la diferencia de uno y otro. Lo que tiene que recordar es eso. Cuando hablamos del 60.2, nos está diciendo que determinan a personas no punibles e inimputables a cometer delitos. El 60.1 determinan a otros a cometer delitos, que son personas capaces, ¿sí? Cuando hablamos de determinar, recuerda nuevamente que tiene que ver con hacer nacer la idea. Es un aporte muy importante, es hacer nacer la idea en el otro, ¿sí? El otro no pensaba cometer el delito, no estaba en su mente, sin embargo, a partir de ese trabajo que hace el coautor por determinar a la persona, hace que nazca en su cabeza esa idea de cometer el delito, ¿tá? Pero lo que quería plantearles era esta diferencia que es importante para que ustedes puedan, se plantea también, la doctrina plantea, bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Bueno, la clave está en eso, en que uno determina a personas no punibles e inimputables y otro, que es el caso de la coautoría, determinan a personas punibles e imputables a cometer el delito. Ese es el primer inciso del artículo 60, que son considerados coautores. Tenemos el inciso 2, que dice, los funcionarios públicos, que es el que leímos recién, los funcionarios públicos que, obligados a impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen, antes de la ejecución y para decidirla, prometido encubrirlo. Lo que explicaba anteriormente. Acá estamos frente a funcionarios públicos, estamos frente a un sujeto calificado, ¿sí? Que le promete a otras personas que realicen, por decirlo de alguna manera, tranquilamente el ilícito, que él, que tiene la obligación de denunciarlo, no lo va a hacer. Este aporte del funcionario público es importante para, de alguna manera, también determinar a los otros partícipes a la comisión del delito, porque, en definitiva, van a salir impunes del mismo porque quien tiene la obligación de denunciarlo no lo hará. Ya se lo dice desde antes, por lo tanto, ayuda, ¿sí?, a determinar a las personas a que cometan el delito. Por otra parte, tenemos el inciso 3, que dice los que cooperan directamente en el periodo de consumación, ¿sí? En este caso, tenemos que tener en cuenta que deben cooperar directamente, pero no deben realizar los actos consumativos del delito, no deben conjugar el verbo nuclear del tipo penal, porque si no se transformarían en autores. Aquí se pone usualmente un ejemplo para poder bajarlo a tierra, y es el caso de una persona que viola a otra, ¿sí? Y tenemos a otra persona que es el encargado de agarrarle los brazos, imaginémonos a la víctima, ¿sí? Mientras el autor realiza los actos de, bueno, penetración, por ejemplo, si estamos hablando de una violación. Entonces, en ese caso tenemos una cooperación directa de una persona que, si bien no realiza los actos consumativos del delito, sí coopera directamente y obviamente lo situamos en el periodo de consumación del delito. Hay una cooperación directa. Y por último, nos encontramos con los que cooperan a la realización, sea en la fase preparatoria, sea en la fase ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer.
Para poner un ejemplo, imaginémonos una persona que maneja muy bien las tecnologías y es el encargado de realizar, por ejemplo, pasaportes falsos, que tiene toda la logística para realizar determinados pasaportes falsos que son necesarios para realizar después, posteriormente, por ejemplo, una estafa. Bueno, cuando se trata, por ejemplo, de redes de personas, de trata de personas que las trasladas de un país a otro, y es de suma importancia poder contar con una persona que sea sabionda en el tema para poder realizar ese delito. O por ejemplo, una persona que tiene determinados mapas, ¿tá?, que son imprescindibles, ¿sí?, que sin ellos no se podría cometer el delito, porque es un mapa, imaginemos un plano de una casa que nos permite ver específicamente la única entrada que tiene la casa, en la cual la alarma, por ejemplo, no va a detectar a los que ingresen a esa casa. Es decir, debe ser un acto de suma importancia, un acto sin el cual la persona las otras personas no hubieran podido cometer el delito. Ahí cuando nos encontramos frente a esa persona, que en general se trata de personas que tienen características especiales, en el sentido que tienen algún saber especial, se profundizaron en algún área de conocimiento, y por eso pueden brindar esta ayuda indispensable. O por ejemplo, una persona que imaginémonos, corredor de Fórmula 1 y sabe perfectamente cómo sustraerse de la policía, porque tiene un mejor auto y porque tiene el dominio, porque es corredor de Fórmula 1 de las calles y de las curvas. Entonces, bueno, la participación de él es de suma importancia para poder sustraerse de la policía y poder llevar a cabo y que quede y consumar el delito. Eso es lo importante de este inciso. Es una persona que es vital para la consumación del delito, ¿sí?, que el aporte es esencial. No es una persona que sea fácilmente sustituible, al contrario, su aporte es esencial. Bien. Aquí tenemos, para reforzar lo que estamos diciendo, nuevamente, ¿no?, a la coautoría, y allí están presentes los 4 numerales. En el numeral 1 y 2, ¿sí?, hablamos de la determinación, ¿sí?, instigación a quienes son punibles e imputables, que es la diferencia que yo les plasmaba anteriormente con el caso de la autoría mediata. En este caso, se determina a personas punibles e imputables. Ese es el numeral, uno de los numerales de la autoría. Y luego tenemos también a los funcionarios públicos, allí se pone el ejemplo de jueces y policías, que prometen encubrir y provocan la decisión. Esto se hace antes de la ejecución. Prometen encubrir y provocan la decisión. Sí, esto me paro un minuto para hacer una breve puntualización. Si el encubrimiento, es decir, el hecho de no realizar la denuncia, se hace con posterioridad, y este concierto previo, es decir, el funcionario público no les dijo a los autores, miren que yo no los voy a denunciar, sino que eso ocurre después de que ya se consumó el delito, ahí vamos a estar dentro de un delito que es del encubrimiento, ¿sí?, que es un delito distinto. En este caso, tenemos la participación de ese funcionario público, ¿sí?, ese que tiene la obligación de denunciar, ahí plasmamos específicamente jueces y policías, que prometen no realizar la denuncia, prometen encubrir ese delito. O sea, su participación es anterior y provoca la decisión de los autores, es decir, hace que los autores quieran realizar el delito porque saben que no los van a denunciar. Bien. Luego tenemos la cooperación directa en el periodo de consumación.
que es lo que estábamos planteando. Tenemos que tener en claro que esa cooperación debe ser una cooperación directa, es una cooperación importante, pero no deben ser, el coautor no debe realizar los actos ejecutivos, los actos, consumativos del delito. No debe conjugar el verbo nuclear, porque si no nos vamos al escenario de la autoría. Debe tener una participación importante, una cooperación importante, sí en la participación, y lo situamos siempre en el periodo de consumación al coautor. Y por último, el numeral 4 nos plantea cuando se coopera en la etapa preparatoria o en la etapa ejecutiva, ¿sí? Vieron que ahí es distinto, la diferencia del numeral 3 con el 4 es que aquí tenemos la cooperación directa a la etapa de consumación, pero también engloba a los coautores cuando la cooperación es en la etapa preparatoria o ejecutiva, mediante ese acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer, que es lo que explicaba recién, algunos ejemplos que planteaba que tienen que ser personas que tengan un aporte decisivo en la comisión del delito. Allí se nos plantea una pregunta que tiene que ver con qué pasa si no cumple la promesa y por lo tanto denuncia el delito. Personalmente entiendo que la determinación ya la provocó en la mente de los autores que van a realizar el ilícito. Por tanto, la conducta que realice después ese funcionario público no tiene tanta importancia, porque en verdad el funcionario actuó en esa etapa previa, les dijo que no los iba a denunciar, y por lo tanto hizo, ¿sí?, que ellos tomaran la decisión de realizar el ilícito. Bien, vamos a pasar ahora a el tercer nivel de participación, que son los cómplices. Bien, los cómplices, miren lo que dice, son cómplices los que, no hallándose comprendidos en los artículos precedentes, cooperen moral o materialmente. Aquí lo primero que nos hace pensar es que la figura del cómplice es una figura residual. O sea, si la persona no tiene la responsabilidad que plantean los artículos 60 o 61, o sea, si no son autores ni coautores, terminan siendo cómplices. La cooperación moral tiene que ver con un consejo, no esa cooperación moral de la cual habla el artículo 61, que es determinar a la persona. En este caso, el autor ya tiene determinada su posición de que va a realizar el ilícito, y lo que hace el cómplice es, perdón, José Luis. No, Cecilia, simplemente no te quiero interrumpir, pero sabes que una compañera, Sofía, justamente, y antes que te vayas de la coautoría, preguntaba si el caso de una persona que entregue las contraseñas para abrir una caja fuerte, ese es el ejemplo que ella ponía, si se convertía en un coautor. Y bueno, me parecía que debía trasladarte la pregunta, justamente porque estamos dentro de la coautoría, ¿no? A los efectos de que se pueda responder. Bien, me parece que, gracias por la pregunta. Perdón que no miro el chat, entonces no la leí. No te preocupes, yo me encargo de eso, quédate tranquilo. Yo creo que acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: si el hecho de que la persona, imaginémonos, sea la única persona que tiene esas contraseñas, y no hay otra forma de poder realizar el ilícito que no sea mediante esa ayuda que da, que va a ser el coautor. Yo creo que sí, que podría ser el coautor, porque da una ayuda que es esencial, que es nada más y nada menos que brindar las contraseñas. Yo creo que podría perfectamente entrar en la coautoría en el numeral 4, que es esa, en este caso seguramente intervino en la etapa quizás preparatoria, pero es un acto sin el cual no se hubiera podido cometer el delito. Es muy importante el hecho de que les
haya brindado el número de las contraseñas, porque le facilitó totalmente, o sea, el acto de esa persona fue esencial, porque no cualquier persona sabe las contraseñas, sino que era esa persona, por lo tanto su aporte fue esencial para la comisión del delito. Creo que sí que podría entrar. Volvemos a los cómplices. Los cómplices son, como dijimos, es una figura residual, si no ingresan su conducta ni como autor ni como coautor, estamos en la complicidad. Cuando dijimos cooperan moralmente, nos hacíamos referencia a que es una opinión, es un apoyo, ¿sí? Pero no, el cómplice no determina en la realización del delito en la mente del autor. El autor ya tiene determinado que va a realizar el delito y ese apoyo moral del cómplice es secundario. O, por ejemplo, cooperar materialmente. Podemos poner el ejemplo de que le preste un auto, una cooperación material para la realización del delito. Solamente le presta el auto. ¿Ah? Y vieron que dice, la cooperación moral o material al delito por hechos anteriores o simultáneos a la ejecución. Vieron que cuando hablábamos en esta diapositiva de la figura del cómplice, nos parábamos aquí antes del periodo de consumación, porque ayuda con actos anteriores o simultáneos, pero extraños y previos a la consumación. ¿Sí? Eso es lo que le tiene que quedar claro. Allí en la imagen pueden ver a una persona, que en la de arriba, que parece que está vigilando en un camino, quizás está vigilando los efectos de ver si pasa algún automóvil para avisar a los que están cometiendo el delito. Entonces se sitúa en la ruta para ir ya viendo si va algún tipo de automóvil, si va la policía, para poder avisar. Y en la figura de abajo tenemos un automóvil con la puerta abierta, parece que esperando que puedan realizar, quienes están realizando, imaginémonos adentro de algún local comercial, una rapiña, por ejemplo, y estaría esperando con el auto abierto para poder irse del lugar. ¿Sí? Les voy a consultar ahora, luego que ya vimos los tres, ¿qué les parece que es la pregunta que teníamos acá? ¿Sí? El conductor que traslada a los delincuentes luego de una rapiña, ¿qué les parece que es? ¿Les parece que está dentro del concepto de cómplice, dentro del concepto de coautor? Esa persona que traslada de un lado a otro, quizás a más de un lugar a realizar delitos, a los que podrían ser autores. ¿Qué nivel de participación entienden ustedes que tiene? ¿Lo ven como coautores? ¿Los ven como cómplices? Escucho si alguno tiene alguna reflexión. ¿Les parece que están actuando en el periodo consumativo, que son ajenos a ese periodo? ¿Alguno tiene alguna reflexión? Bueno. La pregunta es importante que tú estás haciendo, Cecilia, porque precisamente hay allí una discusión en cuanto a cuál es el grado de responsabilidad que ocupa. Y la doctrina no ha sido conteste en ese sentido. Pero ya hay dos manos levantadas. Sí. Felipe y Enzo, vamos por su orden, simplemente por lo que yo veo el orden, capaz que es distinto en otro, pero Felipe, adelante. Sí, buen día, profesor. Buenos días. Buen día a todos. Sí. Bueno. Yo creo que entraría dentro de la parte del coautor y tal vez de cómplice también, porque la persona que está ahí sentada en ese volante manejando, pienso que ya sabe lo que va a suceder, sabe el fin que se está buscando, ¿verdad? Es decir, no sería ajeno a la complicidad y a la coautoría de repente también. Eso es mi pensamiento, capaz que estoy equivocado, pero lo veo por ese lado.
Perfecto, Cecilia te va a contestar ahora, yo simplemente acoto que es una cosa o la otra. Bien. Pero vamos a esperar, me parece, Cecilia, no sé si tú querés contestarle a Felipe ahora o querés esperar la pregunta de Enzo. Quizás vemos qué dice Enzo y hacemos una respuesta general. Bárbaro, estupendo. Enzo, adelante y te pido por favor que prendas la cámara. Buenos días, no sé si se me ve porque estoy desde el celular, la computadora no Sí, me se ve funcionaba. bien. No, se ve Ah, perfecto. perfectamente bien, perfecto. Bárbaro. ¿Se escucha bien también? Sí, se escucha perfecto. Adelante, Bien, Enzo. genial. Nosotros creo que habíamos visto que la diferencia entre coautor y, ¿cómo estoy cómplice dependía de qué tan alejado esto se encontraba del hecho consumativo. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de una rapiña, por ejemplo, el conductor en definitiva cumple una función bastante esencial, porque es el que ayuda a escapar de la escena del crimen a los que vendrían a ser los autores, los que hicieron el acto consumativo en sí. Entonces, creo que entrarían dentro del concepto de coautor, porque su función es esencial. Bien. Bien, ¿alguien más que quiera darnos su opinión? Les voy a, bien, les voy a leer una sentencia, una parte en su libro, está en el libro de Chávez, para contestar un poco a esta interrogante. En verdad, no hay una respuesta única porque la doctrina se ha dividido y hay quienes entienden que la participación de la persona que realiza el traslado se puede entender como cómplice, ¿sí? En el entendido de que no estarías dando una cooperación directa en ese periodo de consumación, y hay quienes han entendido, como lo manifestaba Enzo, que en verdad la participación de quien realiza ese traslado es esencial a los efectos de que todos los autores puedan salir de ese lugar donde están cometiendo el ilícito y efectivamente lograr su cometido, o sea, que es, por ejemplo, retirarse del lugar con el dinero que hayan sustraído. Por lo tanto, entienden que ese aporte es esencial y que por lo tanto la persona que traslada se convertiría en un coautor. Hay una sentencia que es la 160 del año 98 de la Suprema Corte de Justicia que plantea lo siguiente, que quien la comenta es Chávez. Dice, el señor MB conducía un auto en el que viajaban otros dos delincuentes y se dirigían a una estación de servicio. Mientras el señor MB aguardaba en el vehículo, los otros dos, mediante amenazas de arma de fuego inmovilización del sereno, sustrajeron dinero del comercio. A continuación de ello, MB los trasladó a otra estación, permaneciendo siempre en el auto. Los otros intentaron, esta vez pero no logrando apoderarse del dinero, aunque sí amenazaron al sereno que allí se encontraba. Perseguidos por la policía, solo el señor MB fue detenido. La cuestión de derecho, ¿sí? Que resuelve la sentencia de casación es la de determinar la calidad de coautor o cómplice del señor MB. Por lo tanto, ven que es algo que es harto discutido en la jurisprudencia. Es ver si es coautor o cómplice de acuerdo al papel asumido en los hechos. Y la Corte tomó partido por la coautoría, sosteniendo con razón que el propio traslado de con razón dice Gastón Chávez, ¿no? Que el propio traslado de los otros delincuentes, luego de apoderarse del dinero en primer caso, constituía una cooperación directa en el periodo de consumación. En la otra posición están los que entienden que el traslado no sería una cooperación directa. Dice, dado que la huida procurada por medio del vehículo era el propio modo en que el apoderamiento del dinero se iba a consumar. Tenemos las dos posiciones, ¿sí? Hay quienes entienden que en verdad quien está en el auto vigilando y que después los va a trasladar no tiene una cooperación directa en el periodo de consumación. Por lo tanto, se entiende que entraría en forma residual en la figura del cómplice. Tenemos esas dos posiciones. Lo importante es que sepan que existen dos posiciones, ¿sí? Particularmente estoy
más de acuerdo con lo que planteaba Enzo, en el entendido de que entiendo que hay una cooperación directa y que seguramente sin una persona que estuviera afuera en el auto no se podría cometer el ilícito. Pero pueden existir quienes entiendan que es cómplice, que hay, digo, una parte importante de la doctrina que también entiende que podrían ser cómplices. No sé qué posición tiene José Luis. Sí, bueno, yo creo que la cuestión es hacerse un par de preguntas allí. Sí es extraño, porque el tema es, ¿no? Que la disposición dice previo y extraño a la consumación. Es en realidad extraño, yo creo que es un cómplice, en primer lugar. ¿Por qué? Porque es extraño en relación al hecho consumativo en sí mismo. Es decir, si nosotros visualizamos este mismo ejemplo que tú bien decías, Cecilia, por ejemplo, 3, 4 personas que ingresan a una institución bancaria a cometer un delito de rapiña, y luego de sustraer el dinero, alguien los espera en el vehículo para trasladarlo fuera de allí del ámbito donde estaban. El aporte de ese tercero, si uno lo mira desde el punto de vista cuándo es que queda consumado el delito, ¿no? Uno se pregunta, bueno, si el delito queda consumado del momento en que salen de la institución bancaria, es decir, si pueden disponer de ese dinero en ese momento, queda consumado, y entonces el chofer que los traslada es extraño a la consumación, es extraño al momento consumativo del delito. Y por ese lado, si se considera que es extraño, en definitiva, me asocio a la postura de considerar que el aporte no es esencial, porque sí podían haber seguido corriendo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo pienso. Pero es importante, Cecilia, me parece que desde el punto de vista pedagógico, lo que tú estás haciendo en el sentido de marcar las dos posiciones y las dos interpretaciones que hay a nivel de la jurisprudencia, porque esta sentencia que tú acabas de desarrollar es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Esto se debate no solo a nivel de primera instancia, sino también a nivel de los tribunales, y a tal punto que para llegar a la Suprema Corte de Justicia es porque hay una divergencia, hay un debate a nivel de los tribunales. No hay una posición unitaria. Lo importante es que se tengan elementos para fundamentarlo, y que esos elementos pasen por una lógica. Brian está levantando la mano, Cecilia. Sí, yo estaba pensando. ¿Se Brian, escucha? si podés abrir la cámara, sabemos que te gusta la música por la foto que tenés, pero capaz que está bueno que todos te conozcamos. Y si podés prender la cámara, bárbaro. La próxima la aprendo, que ahora no puedo, pero la próxima la aprendo. Bueno, dale. Sí, yo estaba pensando que quizá antes era menos discutible la cuestión de la esencialidad de un conductor, incluso, porque de repente la inexistencia o la poca aplicabilidad que había sobre el uso de cámaras de videovigilancia hacía que de repente los delincuentes pudieran fugarse sin la necesidad de tener un conductor. Hoy en día hay cámaras por todos lados y es realmente muy dificultoso el hecho de escaparse. Con lo cual, esa cuestión ¿cómo es? De aprovechar el dinero por parte de los delincuentes se torna dificultoso. ¿Sí? O sea, la cuestión de salgo de cometer el acto ilícito y puedo disfrutar del dinero en ese momento. Bueno, no, porque probablemente salgo corriendo y a las 2 cuadras me va a agarrar la policía porque me pudo hacer un seguimiento por las cámaras de videovigilancia. Con lo cual, esta cuestión de la esencialidad, quizás mediante
elementos quizá conexos, por decirlo de alguna manera, podrían determinar si es coautor o cómplice esa persona que se encuentra esperando, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Simplemente hay una precisión, nada más en el sentido que decir, el hecho de que tú mencionás de las cámaras de videovigilancia, en realidad es eso, es un sistema de monitoreo, pero lo importante es que la cámara de videovigilancia en sí no determina el momento consumativo. Lo que determina el momento consumativo es la posibilidad de disposición o no de lo sustraído. Y eso es independientemente de la cámara de vigilancia, porque si se puede disponer del dinero, ya está consumado, punto. Después, si la cámara de vigilancia, de videovigilancia, sirvió para poder identificar y con posterioridad fueron a partir de un allanamiento, etcétera, se produjo su detención, es otra historia. Pero creo que el punto pasa por analizar la conducta en sí y los elementos que nos llevan a considerar el desarrollo del delito. Cuando hay un momento de ejecución, cuando hay un momento de consumación y cuando también hay un momento final de provecho, que era lo que un poco decía Cecilia. Esto es simplemente una precisión sin perjuicio de la respuesta que Cecilia te va a dar ahora, Brian también. Bien. Brian, un poco también en el mismo sentido de lo que planteaba el profesor, también tenemos que tener en cuenta la diferencia entre periodo consumativo y agotamiento. Tengan en cuenta que una vez, como plantea el profesor, que se pudieron, si son más de una persona, apoderar del dinero, pasa a un segundo plano el tema del provecho. Eventualmente podemos llegar o no a una etapa de agotamiento. Lo importante acá, a los efectos de diferenciar entre el cómplice y el coautor, es mirar específicamente en el periodo de consumación, que es lo que nos va a dar la respuesta, ¿sí?, de si estamos frente a uno u a otro, dependiendo de la conducta desarrollada por cada uno. Pero como decía el profesor, lo importante es que ustedes sepan que hay dos posiciones y que sepan los fundamentos para apoyar una u otra posición. Eso es lo importante. Vamos a seguir. Las diapositivas que vienen a continuación son apoyo a lo que venimos diciendo, ¿vieron? Acá tenemos el proceso de ejecución del delito, ¿sí? Pero vieron que es antes de la consumación. Lo que plantea el profesor, acá tenemos hechos extraños y previos a la consumación, ¿sí?, que son los que realizaría el cómplice. Vieron que dice, el cómplice colabora con hechos anteriores y simultáneos a la ejecución. Allí en el ejemplo se puede observar que se plantea la vigilancia o la información, que era la foto que veíamos del señor que estaba allí haciendo esa tarea de vigilancia en la ruta, los efectos de ver si pasaba un auto, o por ejemplo para manifestar, como dice allí abajo, entren ahora, que no hay nadie que esté observando. Esta diapositiva nos plasma un poco la figura y la participación que tiene el cómplice en la etapa, en el proceso ejecutivo del delito. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos, también es para reforzar lo que venimos diciendo. Vieron que dice que el cómplice actúa antes o durante la ejecución del delito. Allí hacemos, con la flecha celeste del medio, hacemos una diferenciación entre la ejecución y la consumación. Vieron que tenemos al cómplice, que lo tenemos posicionado en la etapa de ejecución. Y siempre que hablemos de consumación, vamos a tener al autor o al coautor, que son los que actúan. Vamos a diferenciarlos después si es autor o coautor, dependiendo el grado de participación y la conducta que hayan desarrollado a los efectos de la comisión del ilícito, pero siempre que estemos en la etapa de consumación,
vamos a estar en presencia de autor, de un autor o de un coautor. Aquí en esta imagen podemos ver más claramente las distintas participaciones. Vieron que dice, autor, ejecuta directamente el acto consumativo del delito. Vieron que hay una persona en el banco, donde está, bueno, con la cara tapada, aparentemente parecería que tiene un arma, tiene el bolso con el dinero, le está seguramente mediante la violencia solicitando a la persona que le entregue todo el dinero a efectos de poder sustraerlo. Vemos claramente al autor del delito que está conjugando el verbo nuclear. Al lado tenemos a el coautor, no veo bien la foto, pero parecería que es el que está simplemente, está en la etapa de consumación, está con un arma, realizando mediante violencia para que las personas, asumo, no llamen a la policía, etc. Pero están en una etapa un poquito, si bien se los ve colaborando en la etapa consumativa, se ve que quien está con el arma, con el bolso, solicitando el dinero, es el de la imagen anterior. Pero ellos están colaborando en la ejecución. Aquí vemos, en la foto de abajo, el cómplice. Coopera moral o materialmente con hechos, lo mismo que venimos manifestando, anteriores o simultáneos a la ejecución, pero previos y extraños a la consumación. Y acá tenemos el ejemplo de la persona que se va en el auto, que en este caso es considerado como cómplice, que es quien los espera y termina retirándose con quienes acaban de cometer el delito y los termina sacando del lugar en que se consumó el delito. Y bueno, y acá tenemos la etapa previa, que como dijimos son actos que no son punibles, ¿sí? Salvo artículos excepcionales, pero la regla general es que no son punibles. Acá están charlando, viendo qué es lo que pueden hacer, realizando ese plan, si se quiere, el plan que van a tener a los efectos de cometer el delito. Bien. Aquí terminamos con autoría, coautoría y la complicidad, ¿sí? Con los niveles de participación. Voy a explicar en forma sencilla, intentaré brevemente, a qué nos referimos con la responsabilidad por delitos distintos de los concertados, que es el artículo 63. ¿Qué trata de explicar el artículo 63? Lo que trata de explicar es, hace responder, ¿sí?, a personas que no cometieron el delito, ¿sí?, pero que de todas maneras el artículo nos dice que van a responder por el mismo. ¿Por qué? Les voy a plantear una situación de hecho a los efectos de poder ponerlos en contexto. Imaginémonos que hay un grupo de personas que decide ir a cometer una rapiña. Un grupo de personas, diferentes roles, imaginémonos, deciden ir a cometer una rapiña. Resulta que van con armas, las armas están cargadas, etc., y terminan matando a la persona que pretendían rapiñar. Entonces, lo que trata de resolver ese delito es, ¿qué ocurre cuando todos nos pusimos de acuerdo para realizar determinado delito? O sea, hay un delito que fue concertado, ¿ah?, y se termina cometiendo otro delito diferente. ¿Vieron lo que dice el artículo? Dice, si el delito cometido fuere más grave que el concertado, o de igual gravedad pero distinta naturaleza, o complicado por otro delito, quiere decir que cuando además del concertado se comete otro delito, los partícipes extraños, ¿sí?, estamos hablando de los partícipes extraños al delito que no fue concertado. Respecto del delito concertado no tenemos partícipes extraños. Lo que intenta solucionar este artículo 63 es cómo van a responder los partícipes extraños de ese delito distinto que uno de ellos termina cometiendo, que uno de los que está en el grupo termina cometiendo. Entonces allí, si el delito cometido fuere más grave que el concertado, o de igual gravedad pero de distinta naturaleza, o complicado por otro, los partícipes extraños al hecho responderán
O sea, ya nos está diciendo que van a responder de todas maneras, pero miren por qué responde. Van a responder por el delito concertado y cometido, y solo por el cometido sin concierto, en cuanto hubiere podido ser previsto de acuerdo a los principios generales. Bien, voy a traer nuevamente a colación el ejemplo anterior. Si una banda de personas decide, un grupo de personas decide ir a rapiñar, ¿sí?, un banco, se distribuyen, como dijimos, se distribuyen roles, cada uno se va a encargar de cosas diferentes, van con armas, las armas están cargadas, todos saben que las armas están cargadas y las llevan a los efectos de, si se complica la rapiña, poder utilizarlas para defenderse o para salir impunes del delito. ¿Qué trata de responder este artículo 63? Lo siguiente: los partícipes extraños, es decir, de esta banda va a haber alguien que tenga el arma, ¿sí?, y que sea quien dispara a la víctima de la rapiña y quien da muerte. Va a haber uno de ellos. Los demás van a ser considerados partícipes extraños. Pero lo que responde, lo que intenta responder este 63 es lo siguiente: esos partícipes extraños van a responder por este delito, en este caso es un delito más grave, y lo que nos responde el artículo es: van a responder en cuanto hubiere podido ser previsto de acuerdo a los principios generales, es decir, si ellos hubiesen podido prever que se podría haber cometido otro delito más grave. En este caso, puede haber varias posiciones, ¿no? Pero en este caso puntual que yo les proponía, lo que tenemos que tener en cuenta es una banda que sale a rapiñar, que tiene armas, que todos saben que las armas están cargadas y que, de acuerdo al tracto normal y natural, ¿sí?, del delito, puede ser factible que terminen en una muerte, porque van a rapiñar, van a utilizar violencia, llevan armas, las armas están cargadas, por lo tanto, en cierta forma, se podía haber previsto que alguno iba a utilizar el arma y de esa forma dar muerte a alguien. Por otra parte, en el segundo párrafo del delito nos plantea que, en este caso no hay mayores complicaciones, nos plantea que si el delito cometido fuere menos grave que el concertado, responderán solo por el primero, es decir, van a responder por ese delito menos grave. Por ejemplo, si van a rapiñar, pero terminan en verdad lesionándolo y no lo rapiñan, van a responder por la lesión, pero no por la rapiña. O sea, en ese caso no se va a tener en cuenta ese disvalor en la acción, sino que se va a mirar solamente el resultado, que es, en definitiva, en este caso que yo les ponía, se comete solamente un delito de lesiones, ¿sí? No se va a tomar en cuenta que en verdad lo que querían hacer era una rapiña, ¿sí? Bien, ¿estamos en la hora? Estamos, Cecilia, sí, estamos en la hora, quizás algún redondeo más, Bien. un minuto, o como siempre alguna pregunta final o alguna reflexión sobre el tema. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Hay algunas diapositivas que son las que siguen. Profe, Sí. ¿Sí? ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Betina le habla. Una Buenos días. consulta. Sí. En el menos grave se condena la acción cometida, no por el delito que fue cometido, no por el delito que fueron a cometer. Exactamente. No por el delito que concertaron, sino por el que efectivamente cometieron. Bien, gracias. Bien, las diapositivas que siguen, esta diapositiva que tiene que ver con el régimen de comunicabilidad, uno de los artículos es justamente el que estamos viendo. Lo que plantean los demás delitos que están mencionados tiene que ver con lo que el código, lo que el legislador más bien quiso, ¿sí?, a los efectos de que si no existieran estos artículos, por ejemplo, si no existiera el 63,
seguramente sería difícil, por el principio de legalidad, que ese partícipe extraño responda por el hecho que en definitiva no concertó y que tampoco cometió él. Sin embargo, el 63 lo que permite por ese régimen de comunicabilidad es que estas personas también respondan, ¿sí? O sea, que se comunique ese resultado. Lo mismo pasaba cuando habíamos puesto el ejemplo del artículo 64, ¿sí? Que si una persona instiga, si determina un funcionario público para que cometa un delito respecto del cual el sujeto activo es un sujeto calificado, o sea, sí o sí tiene que ser cometido por un funcionario público, en ese caso quien determinó saldría impune porque no es funcionario público, pero sin embargo fue el que hizo nacer en la cabeza del funcionario público la idea de cometer el delito. El 64 lo que hace es permitir que también sea castigado el que instigó a ese funcionario público. Si no existiera este artículo, no podría ser castigado por un principio de legalidad. Entonces, por eso es que el legislador entendió que correspondía poner estos artículos que implican comunicabilidad para que personas que no cometieron el hecho de todas maneras se le pueda reprochar el mismo por la conducta realizada. Estamos bastante pasados, nos quedarían algunas cosas, reforzar algunas cosas de esto y dar el delito de muchedumbre. José Sí, Luis. perfecto. Sí, Cecilia, creo que con esto redondeamos el concurso de personas o concurso de delincuentes de una manera muy precisa y muy didáctica, sobre todo porque por lo que he podido también ver en el chat ha generado una serie de preguntas y consultas y las que se han expuesto también acá, que dan la pauta, bueno, de que el tema siempre es un tema de debate y que las posiciones que tú has desarrollado no son totalmente compartidas por la doctrina, en el sentido de que hay diversidad de opiniones. Y como respondían algunos de los chats que preguntaban cuál es la posición mayoritaria en algunos de los temas, bueno, en realidad no es que haya, yo por lo menos no conozco una posición mayoritaria que uno pueda decir con propiedad a partir de un estudio científico, ¿no? Que uno pueda realizar estadísticamente, por decir algo. Bueno, hay quienes consideran, supongamos en el caso que tú planteabas, como un cómplice. ¿Cuál es la posición mayoritaria? Yo no la conozco y no sé si lo hay. Lo que sí hay, lo que sí sé que hay, es pronunciamientos de la jurisprudencia en uno u otro sentido. Eso sí sé que hay. Pero lo importante, como tú bien decías, es que se conozca el fundamento a los efectos de establecer una posición. Eso es por un lado. Bueno, por otro lado, Cecilia, simplemente felicitarte por tu clase y creo que has abarcado todos los puntos esenciales de este tema, José y más Luis. además que esenciales. Y además simplemente te quiero decir esto. Marcaste muy bien y quiero resaltar la diferencia entre lo que es el concurso de delitos y lo que son los delitos plurisubjetivos, que tú lo mencionaste al principio, en realidad la clase pasada, pero creo que no está de más refrescarlo en el sentido de que hay casos en donde, por la propia disposición del delito, todos los que intervienen son considerados autores, en los casos de riña, en los casos de asonada, etc. Y esa es la diferencia, o esa es una de las diferencias con el concurso. En el concurso hay una opción de integrarse por más de uno. En los delitos plurisubjetivos necesariamente deben estar integrados por varios. No hay que confundir ese aspecto. Y bueno, Cecilia, tú lo marcaste muy bien en sus comienzos, simplemente ahora lo quería decir. José Luis, ¿puedo hacer nada más una precisión? Sí, claro. Importante, simplemente que cuando vean el delito de muchedumbre, en el libro de Gastón Chávez está muy claro y además maneja una sentencia que les va a clarificar muchísimo, que es el caso de
del homicidio del hincha de Cerro, que ocurrió hace bastantes años ya, por la Barra Brava de Peñarol. Gastón Chávez hace un relato, un análisis muy completo de la sentencia, y con eso van a ver que van a entender mucho el delito y los fundamentos por los cuales responden de distintas maneras los distintos partícipes de ese delito de muchedumbre. Si tienen la oportunidad de leerlo en Gastón Chávez, que es un libro de bastante fácil acceso, léanlo porque está muy interesante, porque aparte al traer la sentencia nos baja bien a tierra el concepto, y lo pueden ver plasmado en la misma sentencia, en esa sentencia. Nada más, eso era que quería mencionar. Espectacular, espectacular. Bueno, sí, el delito de muchedumbre no lo vamos a desarrollar, sí los invitamos a que lo puedan leer en el texto de Chávez y en algún otro que también les vamos a subir. También vamos a subir las diapositivas y también vamos a subir la clase grabada. Así que, bueno, a todos les deseamos una buena jornada. Gracias, Cecilia, por tu clase. Alejandro, saludos, Luis, Adriana. Y nos estamos entonces reencontrando el próximo jueves, que empezamos allí concurso de delitos. Muchas gracias, profesor. No, gracias a Hasta luego. ustedes y que pasen muy bien.